Presioné dos veces la barra espaciadora. Presioné dos veces la barra espaciadora y paré la grabación. Entonces va a quedar más corta. Entonces, eh, entonces acá, eso en cuanto al primer punto. ¿Alguien tiene dudas acerca de ese primer punto? The first point. Nadie. Listo. Entonces, el segundo punto. Make sentences in past with the verbs above. Entonces, make sentences in past with the verbs. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es hacer oraciones en pasado con los verbos que nos están mostrando. Y ahí nos colocan, de hecho, un ejemplo. El verbo live. Ese live, ¿qué significa? ¿Qué significa ese live? ¿Quién se acuerda el significado de ese verbo? ¿Nadie? ¿Corchaos? ¿Qué significa ¿En live? vivo? Vivir, 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 vivir. ¿Listo? Vivir. Entonces, I live in a little house last year. Entonces, yo viví en una casa muy pequeña el año pasado. Ahí lo que tenemos que hacer son oraciones en pasado usando los verbos que nos están dando ahí. Entonces, en el punto B del punto 2, ustedes tienen que hacer una oración con el verbo be. En el C tienen que hacer una oración con el go. En el D tienen que hacer con el feel. Y en el E tienen que hacer con el, y en la E tienen que hacer con el reply. ¿Listo? Entonces, tienen que buscar cómo se hace en pasado cada uno de esos verbos. ¿Listo? Para eso ustedes pueden echar mano también del recurso que tienen en la página 135, en donde están los verbos en pasado. ¿Listo? Pasamos al punto número 3 y nos dice, put the regular verbs in the corresponding column according to their sound in the past. ¿Cuál es el verbo principal de ese punto número 3? ¿Cuál creen que es el punto? Profe, el verbo regular, porque ahí toca poner los verbos que terminen en D, D, en Sí, ND. papá. Ahí entendiste el punto, pero te estoy preguntando es cuál es el verbo de esa instrucción. Yo siempre los pongo a identificar el verbo para que ustedes sepan qué tienen que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo de la instrucción del punto número 3? Put. ¿Qué significa ese put? Poner. Poner. Cuando yo revise esos libros, esos verbos deben estar subrayados. ¿Listo? Put es poner. ¿Listo? Entonces tienen que poner ¿qué? Verbos regulares. ¿En dónde? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Dónde hay que poner? ¿Cómo? No, Sara, tienes un problema con el micrófono y no se te escucha ahí. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, por ejemplo, identificar con cuál termina cada uno de las, cuál es la última consonante de cada uno de los verbos para así identificar cuál es el sonido y ahí vamos a escribirlos. ¿Listo? Entonces, ahí nos colocan el needed y los colocan en la parte donde termina con, en la pronunciación con id. ¿Listo? Entonces acá ustedes, ese punto, para el que no se acuerda, para el que se está desayunando, ese puntico se pueden ayudar con la página 48. En la página 48 les va a dar una gran pista para hacer ese punto. ¿Listo? Pasamos al punto número 4. ¿Cuál es el verbo del punto número 4? Right. Write. Muy bien, excelente. Write. What is the meaning of write? Escribe. 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 Escribir. Escribir. Muy bien, también. La forma pasada de los siguientes verbos irregulares. Entonces, write the past form of the following irregular verbs.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí the basic form, know, can, be, say, have, find, tell, hide, begin, fall, wake up, see, and run. Tenemos esos verbos. Y en la parte que está en blanco, tenemos que escribir su forma pasada. Como son verbos irregulares, ¿qué pasa con esos verbos irregulares? ¿Quién se acuerda? Son Puede los que pasar tienen, a pasado. exacto, y son los que tienen ed al final, ¿no? No. ¿Por qué, Johan? Sí, sí, profe. Sí, Andrés, los irregulares son los que tienen ed al final, No. ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los que tienen ed al final? ¿Los regulares o los irregulares? Regulares, profe, porque los irregulares Irregulares. no se pueden aprender. Listo, pilas Andrés, muy bien Eric, pilas Andrés, los irregulares. Los irregulares tienen su propia estructura. Los regulares son los que terminan con ed, los regulares. Estos irregulares no tienen una estructura. ¿Listo? Entonces, lo mismo para este punto, si no se acuerdan, pueden echar mano de la página 135, ¿vale? Em, entonces, hagan un ejercicio, cojan un lapicito y, y la página, el punto número uno sí es de ustedes. Punto número dos también lo pueden crear ustedes. Em, el punto número tres, ese se pueden ayudar de la página 48. Entonces ahí, cerca al punto número 3, colóquenle página 48. Página 48. Todos háganlo conmigo. Página 48 para que se acuerden. El punto número 3. El punto número 4, página 135 para que se ayuden de esa página. ¿Listo? 135. No los veo y no las veo escribiendo. El punto 4 se pueden ayudar de la página 135. ¿Listo? Nosotros pasamos al quinto punto. ¿Listo? Y nos piden que use the sequence words to tell your activities yesterday. Entonces, cuál es el verbo de ese punto número 5? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo de ese punto número 5? ¿Quién me cuenta? Johan Andrés. ¿Cómo vamos? Nos estamos durmiendo, papá. ¿Cuál es el verbo de ese punto número 5? ¿En qué página está Johan? Lady Sofía, cuéntame. Profe, es use. Muy bien, Lady, excelente. Use, ¿listo? Use the sequence words to tell your activities yesterday. Johan Andrés, no me apagues la cámara, papá, gracias. La tenías encendida, déjala encendida, muy bien. Entonces, use the sequence words to tell your activities yesterday. Entonces, usa las palabras de secuencia para contar tus actividades de ayer. ¿Quién se acuerda cuáles son esas palabras de secuencia para contar las actividades que hicimos? ¿Quién se acuerda? Ay, ay, ay. Entonces, para hacer ese punto, podemos echar mano, escriban conmigo, de la página número 52. Ahí se van a dar cuenta y van a recordar esas palabras de secuencia. Página 52. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver palabras como first, como next, como then, como after that, como finally. ¿Listo? ¿Pero de qué ¿Qué punto? fue? El punto número 5.
que fue la vez que trabajamos con el cuento de Caperucita Roja. ¿Se acuerdan? De Little Red Riding Hood, Caperucita Roja. Ese día trabajamos esas palabras de secuencia. Eso está en la página 52. El punto 5 lo pueden hacer con la página 52. ¿Y qué tienen que hacer? Ustedes empiezan. Yesterday I woke up at. Ayer me levanté a las. Ustedes mirarán a qué hora se levantaron ayer. First, primero. I took breakfast. Primero desayuné. Y ustedes siguen ahí con las palabras next, después, y siguen relatando sus actividades. Como las actividades que van a relatar son de ayer, ahí dice yesterday. Entonces, ¿en qué forma tienen que ir los verbos? En pasado. Exacto, Pasado. en pasado. Ahí no se En aceptan, pasado. no se aceptan errores. ¿Por qué? Porque ya tienen hecha una tabla del punto número 4 con pasado, ya han hecho oraciones con pasado. Fuera de eso tienen la página 135 que tienen todos los verbos en pasado. Fuera de eso, la página 52 les dicen cuáles son las palabras. Entonces, mejor dicho, es un quiz con cuaderno abierto. Entonces, pilas. Dice, after the following questions, ¿listo? Answer the following questions, sorry. What is the verb in that instruction? ¿Cuál es el verbo de esa instrucción? Number 6, punto número 6. Number 6. ¿Cuál es cuál es el verbo de ese punto número 6? ¿Cuál? Punto número 6, niños, despierten. Punto número 6. Answer. Answer the following questions. ¿Listo? Entonces, answer. What is the meaning of answer? Responder, Miguel Ángel, muy bien. Answer the following questions. Entonces, ustedes tienen que responder las preguntas que están aquí abajo. Entonces, acá, nuestra primera pregunta es, when did the first human land on the moon? Entonces, esa primera pregunta significa cuándo fue la primera vez que un humano pisó el espacio, pisó la luna. Y acá nos colocan Neil Armstrong landing on the moon on July the 20. ¿Listo? Ahí nos están respondiendo que el señor Neil Armstrong pisó la luna en el 20 de julio. ¿Listo? Ahí lo tenemos claro. Entonces, la siguiente pregunta es, when did Columbus discover America? ¿Listo? Intenten buscarlas por su cuenta esos significados. When did Bolívar reach the independence of Colombia? When did Brazil win the first soccer World Cup? When did Einstein win the Nobel Prize? ¿Listo? Son esas preguntas casi que de cultura general y son cositas que deberíamos saber. ¿Listo? Entonces cada quien tiene que responder esas preguntas en inglés. ¿Listo? Nos vamos al punto número 7. Transform the following sentences to the past. What is the verb of that sentence? ¿Cuál es la oración de ese verbo? ¿Cuál es el verbo de esa oración? ¿Cuál es el verbo de esa instrucción? ¿Cuál es el verbo de esa instrucción? ¿Qué me dicen? Niños. Muy bien, Miguelito, excelente. Transform. Entonces, transform the following sentences to the past. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Transformar las siguientes oraciones a pasado. ¿Listo? Transformar las siguientes oraciones a pasado. Pasado. Ya para este punto, ya hemos tenido el punto número 4 hecho, entonces ahí tenemos verbos. Pilas. De todas maneras, tienen la página 135 para que echen mano de ese recurso. Y nosotros vamos a analizar el ejemplo. Ahí nos ponen el ejemplo. I go to the school every day. Yo voy al colegio todos los días. ¿Listo? I go to the school every day. Ahí está. Entonces, ¿cómo pasamos de esta oración a pasado?
¿Cuál es el pasado de go? ¿Cuál es el pasado de go, niños? Lo tienen ahí abajo. Went. Went. Muchas gracias. Ese es el pasado de go. Entonces, I went to the school every day last year. ¿Listo? Entonces, I went to the school every day. Yo fui al colegio todos los días el año pasado. Entonces, la primera oración está en presente. Ustedes tienen que llevarla a pasado. El punto número B dice, I don't do homework at night. ¿Cómo van a pasar esa oración a pasado? La C, I call my mom in the afternoon. ¿Cómo van a pasar esa oración a pasado? Tienen que mirar ese call, cómo lo pasan a pasado. El punto D, I stay at home on Saturdays. ¿Cómo van a pasar a pasado ese verbo stay? ¿Cómo será stayed? Verbo regular, irregular. Miren la E. I don't listen to rock music. Yo no escucho música rock. ¿Cómo van a decir yo no escuché música rock? El F. I love to go to the math class. ¿Listo? I love to go to the math class. Entonces, ¿cómo van a pasar a pasado esa oración? Tienen que decir que loved, y es un verbo que regular o irregular es el loved. Lo que les recomiendo es que cojan cada uno de los puntos y subrayen el verbo para que sepan qué tienen que llevar a pasado. Entonces, el B, el verbo es do. La C, call. La D, stayed. La E, listen. La F, love. ¿Listo? Distingan el verbo, saquen el verbo. Así ustedes saben qué tienen que llevar a pasado. Hay algunas personitas que no me están prestando atención, se les nota por esa cámara y después me están preguntando cosas que ya expliqué. A mí no me interesa resolver dudas que no hayan entendido. Yo puedo repetir 10.000 veces, pero me molesta es que no pongan atención y yo tenga que repetir. Entonces, punto número 8. Order, order the words to make questions in the past. ¿Listo? Order the words. ¿Qué significará order? Ordenar. Exacto, Miguel, muy bien. Ordenar. Ordenar. Entonces tenemos que ordenar ¿qué? ¿Qué significa words? Words, words. ¿Qué significa words? Busquen, busquen las palabras, no adivinen. Words, ¿qué significa words? Palabras. Palabras, muy bien. Tenemos que ordenar las palabras to make questions in the past. Entonces tenemos que ordenar las palabras para hacer que preguntas en pasado. Miren el ejemplo. Ahí en el A, donde todos están viendo A, yo sé que si todos están juiciosos y juiciosas, el A, ¿listo? El punto A, ahí tienen palabras como en totalmente desorden. Entonces ustedes miran, call, did, yesterday, who, you. Están en desorden. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ordenar esas oraciones, esas palabras. Entonces ahí ordenado sería primero who, después el auxiliar did, después el you, después el call, después el yesterday, que quedaría who did you call yesterday? Ahí está. Entonces lo que tienen que hacer es ordenar esas palabras que están, por ejemplo, en el punto número B, las palabras desordenadas que tienen es go, did, and Sunday, where, and you. Y ustedes tienen que ordenar esas palabras para darle una pregunta. Son solamente preguntas. ¿Listo? Y la última sería see, did, they, around, when, Mary, and. Esas son las preguntas esas son las palabras que tienen que ordenar para hacer preguntas. ¿Listo? Ese sería el quiz. Véanlo de esa manera. Echen mano de todo lo que ustedes tienen en el libro. Con solo el libro y un lápiz ustedes pueden contestar esto. No necesitan traductor, no necesitan nada, porque en el libro está absolutamente todo y ya lo hemos hecho. Les repito, el punto número 3, si tienen dudas de esas pronunciaciones, váyanse a la página 46, 48.
Si no se saben todavía los verbos en pasado, váyanse a la página 135, ahí están todos los verbos. ¿Listo? Si no se saben esas palabras de secuencia en pasado, váyanse a la página 52, ahí están todas las páginas, ahí están todas las palabras. Y el resto es usar esos tres puntos. El resto de puntos son usar esos tres puntos. Ustedes tienen esos tres puntos, el 3, el 4 y el 5, les va a quedar muy fácil hacer el resto, porque solamente tienen que mirar esos puntos para acordarse de cómo tienen que ir los verbos en pasado en los diferentes puntos que les estoy preguntando. Hay uno de cultura general, si no llegan a saber los datos, pues se lo preguntan por ahí a alguien. Pero en lo más mínimo, usen traductor de Google para hacer este tipo de ejercicios. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo bien? Levanten la mano, tranquilos, tranquilas. Vale, entonces mientras ustedes arrancan, yo les voy a crear la tarea en Classroom. Y ahí van a conocer la fecha que tienen para entregarlo. Yo les doy mucho más tiempo, tranquilos. De hecho, si lo podemos trabajar el próximo martes, si no, para no dejarles trabajo, tarea que diga. El próximo martes arrancamos con este quiz para que no tengan tarea. Porque de hecho ya tienen tarea hasta el lunes. Entonces el martes arrancamos con este quiz. ¿Listo? Porque ustedes tienen tarea hasta el lunes. El lunes tienen que presentar el ejercicio de listening. El lunes, cuyo ejercicio lo han presentado 25 personas. Me quedan todavía 17. Entonces, pilas, todas tienen hasta el lunes. Y el martes arrancamos haciendo este quiz. ¿Listo? Esto que acabo de explicar lo vamos a hacer en clase y lo vamos a entregar en clase. No va a haber más tiempo. ¿Listo? Porque es un quiz. Entonces, pues el que quiera ir mirando, adelantando, pues está bien, pero lo indicado es que lo hagamos en clase para que ustedes tengan tiempo de descansar, no tengan tarea, lo hacemos en clase. ¿Vale? Entonces ese día no me vayan a empezar a decir, profe, yo ya lo hice, profe, yo ya terminé. ¿Listo? Es para hacer en clase, es para hacer la próxima clase. ¿Entendido? ¿Entendido? Muevan la cabeza de arriba a abajo para que me entendieron, me entendieron. Muévanla, muévanla. Eso, eso. Parecen rockeritos. Eso. Bien. Profe, Dímelo. pero si puedo estudiar un poquito para la siguiente clase, para resolverlo Sí, bien. sí, claro, cojan y miren es que deberían coger y mirar toda la unidad, toda la unidad, toda la unidad. Repásenla otra vez, es solo pasado. Esta vaina es solo, esta unidad es solamente de pasado. Por eso es que ustedes, si van al principio, se van a encontrar con Once Upon a Time. ¿Se acuerdan? Que decía Once Upon a Time, que era hace una vez, porque es solamente pasado, solamente pasado. ¿Listo? Mientras tanto, yo aprovecho, les voy a compartir pantalla. Y les comento, este es nuestro tercer periodo, third term. ¿Listo? De este tercer periodo tenemos la sopa de letras de Alphabet Soup. ¿Listo? Tenemos lo que hicimos en vacaciones. What did you do on vacation? Y tenemos la actividad de listening con los videos. ¿Listo? Por el momento tenemos ya 3 notas. El martes sacamos otra, que sería el quiz, que sería esta actividad de review. ¿Listo? Entonces ya son 4 notas. Entre más se dejen atrasar, más duro le va a quedar después. Así que no se deje atrasar. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, me comenta. Y niños, esa fue la explicación del quiz. Nos vemos el martes. Recuerden que lo realizamos el martes. Mientras tanto, terminen la actividad de listening para las 17 personas que no lo han entregado. Y nos vemos la próxima clase. Que esté muy bien.
Chao, profe, que me Chao, profe. Bye bye. Chao, profe.